¿Qué tal, iglesia? Sean bienvenidos una vez más a otra transmisión en Facebook, aquí en nuestra página de la iglesia. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás tomándote este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y porque antes de empezar a escuchar la palabra de Dios, ¿por qué no ponemos esto en manos de Dios? ¿Por qué no oramos para poner todo esto en manos de Dios? ¿Por qué no nos acompañas? Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad, Señor Jesús, que nos das de escuchar tu palabra, que en medio de estas cosas que estamos viviendo, Señor Jesús, tú sigues obrando, Padre, tú sigues hablando, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de compartir tu palabra, Señor. Te pido que este mensaje llegue a cada corazón, Señor, que nos está viendo, en el nombre de Jesús. Quiero hablarte el día de hoy de aquella anécdota en la que Jesús calma tempestades. Quiero hablarte de cuando Jesús, en medio de aquellas tormentas, Él calma aquellas tempestades que pueden llegar a lo largo de nuestra vida, que puede llegar a nuestras vidas en una y otra manera en que ni siquiera imaginamos cuando llegan. Dios está ahí. Y quiero leerte esta historia que se encuentra en Lucas 8:22. Te la leo. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado, les dijo. Así que partieron y mientras navegaba, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo Jesús, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún los vientos y el agua y le obedecen? ¿Sabes algo que podemos ver? Una historia cuando los discípulos se suben a la barca. Jesús les dice: vamos al otro lado del lago. Se suben a una barca y Jesús descansa, Jesús duerme, Jesús en este viaje se duerme, y de pronto viene una tormenta. Viene una tormenta que los discípulos, dentro de los discípulos había pescadores, había gente que sabía de tormentas, había gente que sabía de mareas, había gente experimentada que sabía realmente lo que es una tormenta dura, lo que es una tormenta que realmente son cosas que vienen y afligen quizá nuestras vidas. Y estos discípulos sabían realmente quién era, por lo que estaban viviendo, la tempestad en la que estaban viviendo, la problemática. Ellos vieron aquella tempestad, ellos vieron aquel problema, ellos vieron cómo la marea subía. Y sabes algo, no solo vieron, ellos también sintieron cómo en medio de la barca entraba el agua, y pudieron sentir aquella tempestad, pudieron ver aquella tempestad, pudieron sentir aquella tempestad. Y sabes algo, yo me preguntaba en esta historia que Jesús se duerme. Jesús, en medio de esta tempestad, duerme Jesús. Y sabes algo, más adelante quiero compartirte que a lo largo de nuestras vidas vamos a pasar por tempestades. Hoy, en estos tiempos, podemos ver una tempestad que tanto iglesia como nación como el mundo estamos pasando, que es esto del coronavirus. Pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu tormenta personal? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Qué es por lo que está pasando tu barca? ¿Cuál es esa tormenta por la cual esta barca tuya está pasando? Quizás es una enfermedad, quizás es
es un problema financiero, quizás es un problema legal, quizás son cosas en tu vida que sigues viviendo, que has orado por aquel familiar que no conoce de Cristo y cada vez se empeora más, cada vez la enfermedad va creciendo más, cada vez aquel problema financiero crece más. Y en ocasiones vemos eso, en ocasiones podemos ver la tempestad. En ocasiones miramos las cosas malas que estamos viviendo, en ocasiones miramos aquellas problemáticas en las que estamos pasando, en ocasiones vemos cómo esta cosa del coronavirus, cómo nos está afectando, cómo cada vez va creciendo más, cómo cada vez estamos más y quizá vemos y decimos, bueno, realmente tú estás viviendo esta circunstancia, esta problemática, esta tempestad en tu vida, y en ocasiones has pensado dónde está Jesús. En ocasiones has pensado que Jesús no está en medio de esto. En ocasiones has pensado que Jesús se ha apartado de ti, o has pensado que Jesús ya se ha olvidado de ti. Y sabes algo, los discípulos vieron esta tempestad, y déjame decirte que Jesús sigue estando en tu barca. Jesús sigue estando en tu barca, y en medio de la tempestad Jesús les hace una pregunta muy interesante y les dice, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está esa fe? Les pregunta, ¿dónde tienen su fe en medio de la tempestad? Y esta es la pregunta que nos hacemos, ¿dónde está nuestra fe el día de hoy? El día de hoy en medio de problemas, el día de hoy en medio de circunstancias. ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe está en Jesús. Nuestra fe está en aquel Dios que calma tormentas. Pero cuando nosotros vemos y nos queremos mover por lo que vemos, y nos queremos mover por lo que sentimos, y nos queremos mover por aquellas circunstancias en las que vivimos, realmente hacemos que nuestra fe se vaya desapareciendo, porque vemos que va creciendo más las cosas malas, vemos que va creciendo más esa situación en tu familia, y nuestra fe realmente empieza a caer. Nuestra fe en Dios realmente empieza a caer, y decimos, ¿dónde está? Y sabes algo, Jesús sigue estando en tu arca. Jesús no se ha ido de aquella barca. Jesús no se ha apartado de tu vida. Jesús siempre ha estado contigo. Él ha pasado esos problemas junto a ti. Él ha pasado esos problemas, esas circunstancias junto a ti. Y Jesús les pregunta, ¿dónde está tu fe? Nuestra fe no depende de lo que vemos. Nuestra fe no depende de lo que podamos vivir. Nuestra fe no depende de las cosas o circunstancias en las que estamos pasando. Nuestra fe no depende de aquellas cosas que nos pueden afligir, de lo que podemos ver. Nuestra fe está en Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús en medio de esta tormenta se duerme y literalmente descansa cuando los discípulos están pasando por estas aflicciones? Y en ocasiones uno pasa por ciertas aflicciones y dice, bueno, ¿dónde está Jesús? Quizá Jesús está durmiendo, quizá Jesús está descansando. Y yo me preguntaba en esta historia, ¿por qué Jesús dormía? Y sabes algo, Jesús no veía la tempestad. Jesús no veía aquellas aflicciones, Jesús no veía aquellos problemas por los que estaba viviendo, Jesús no podía ver aquellas cosas. Y déjame decirte que Jesús pasó esta tempestad igual que sus discípulos. Jesús podía sentir cómo la barca se movía, Jesús podía sentir cómo la barca se estaba hundiendo, pero a pesar de eso, Él podía descansar. En medio de las tormentas, Él da descanso. Y les pregunta, ¿dónde está tu fe? La fe es la que te hace descansar en medio de cualquier problema, en medio de cualquier circunstancia, en medio de aquellas cosas que nos afligen. Podemos descansar en Dios. Te quiero leer un versículo, Salmo 64:5. Dice,
Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no sabré decaer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Abre tu corazón cuando estés en Él. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio en medio de la tormenta. Dios es el que da descanso a nuestra alma en medio de la tormenta. Y sabes, Jesús podía dormir en medio de la tormenta porque Él no tenía su mirada en la tormenta, sino Él tenía su fe en Dios. Y después de esto les pregunta a sus discípulos, ¿dónde está su fe? Quizá cuando vemos la tormenta no nos deja ver, nos apaga aquella fe en la que tenemos en Dios. Quizá podemos ver aquellos problemas, aquellas circunstancias que nos apaguen nuestra fe. Y Jesús en medio de la tormenta, Jesús en medio de aquellas cosas malas dice, ¿dónde está su fe? Yo soy el que da el descanso en medio de aquellas tormentas. Yo soy el que da descanso en medio de aquellas aflicciones. Yo soy el que da esos descansos que solo Dios puede darnos, que solo en la presencia de Dios podemos tener, que solo estando cerca de Jesús podemos obtener a través de Él, de tener nuestra fe en Él. No es por lo que vemos, no es por las aflicciones que pasemos, sino es por nuestra fe en Dios. Y quiero que te quedes con este mensaje de que Dios da descanso en medio de las tormentas. Dios puede dormir en medio de las tormentas. Dios puede dormir en medio de aquellas aflicciones. Dios puede dormir en medio de aquellos problemas. Porque Él no ve los problemas, sino Él tiene fe en Dios. Y es lo mismo que tenemos que aprender. No a ver las circunstancias por las que estamos viviendo, no a ver aquellos problemas familiares, no a ver aquellos problemas económicos, no a ver aquellos problemas que nos afligen, no a ver aquella depresión que nos ha afligido por tanto tiempo, de no ver aquellas circunstancias personales y ver y poner nuestra fe en Dios, que es aquel que nos dará descanso en medio de cualquier tormenta. Es nuestra roca firme que nos da vida en medio de cualquier tormenta. Así porque no me acompañas a orar. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este medio que nos das de exponer tu palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor, que cada persona que esté viendo este mensaje, que tú puedas traer calma, Señor, que tú puedas traer aquella fe incrementada, Padre Santo, que tu presencia venga a cada uno de ellos, Dios, trayendo vida, trayendo bendición, Señor Jesús. Que seas tú, Señor Jesús, en cada barca, Padre. Que seas tú, Señor Jesús, aquel descanso, Señor, en medio de cada tormenta, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.